Hola. Bueno, si se pregunta por qué el capítulo es de 1 hora. Es que prometí hacer un video de 1 hora, así que espero que te guste el capítulo. En serio, me tomo mucho tiempo. Y si quieren que siga subiendo capítulos de este tipo de duración, este video tiene que llegar a la meta de 20 likes. Adiós. Capítulo 21. Adolescencia joven 13. El cierre de la boca de Merlin fue lo que puso fin al silencio entre los dos, pero era evidente que numerosos pensamientos se estaban filtrando por su mente. Por supuesto, Shirou no tenía la capacidad de saberlo, y solo observó mientras Merlin cuadraba los hombros y dejaba escapar un suspiro. «Eres un puñado», dijo Merlin con una expresión inexpresiva antes de negar con la cabeza. «Sin embargo, conocer el origen de Sword me ayudará a entrenarlo». Shirou asintió y esperó pacientemente a que Merlin continuara. En el silencio, los gritos de frustración se podían escuchar no muy lejos en la distancia. Una pequeña sonrisa divertida apareció en los labios de Shirou, sabiendo de quién provenían esos gritos frustrados. Merlin pareció ignorarlo todo, contemplándose en silencio antes de llegar a su propia respuesta. ¿Esa magia es realmente proyección?, Merlin preguntó después de un momento. Shirou asintió antes de dar más explicaciones. Es un nivel más alto de proyección que llamo rastreo, que me permite replicar cualquier arma que haya visto casi a la perfección. Merlin una vez más se quedó en silencio antes de elegir abstenerse de preguntar más sobre la magia de Shirou. Si lo hubiera hecho, no sería capaz de describir el tipo de dolor de cabeza que sentiría después de conocer la habilidad de Shirou con el refuerzo y su posterior uso. En lo que Merlin se centró en ese momento fue en el rastreo del que había hablado Shirou. Inmediatamente pudo identificar el problema involucrado con esta magia. Consumo. Para crear noble fantasmas a partir de la nada, e incluso mantener y utilizar las habilidades inherentes de dicho noble fantasma, no había duda de que debía ser una carga para las reservas. Sin embargo, esto era lo que preocupaba a Merlin. Si de alguna manera pudiera encontrar una manera de aumentar el suministro de energía mágica de Shirou, entonces, ¿quién del lado de la bruja podría resistir el poder de numerosos noble fantasmas? Ya podía imaginar lo devastada que estaría la bruja al enterarse de tales noticias. Incluso él mismo tendría algunos problemas contra un noble fantasma, pero no estaba preocupado ya que tenía más de un medio para obtener la victoria en una confrontación. Además, incluso si Shirou pudiera crear noble fantasmas y replicar sus habilidades, eso no significaba que Shirou supiera cómo usarlos. Merlin se consoló a sí mismo con esta suposición y la utilizó como un medio para aumentar su confianza en sí mismo. Ahora en el asunto que nos ocupa. Suministro mágico y circuitos mágicos. Desde el nacimiento, a un magus se le da un número determinado de circuitos mágicos que no pueden aumentar o disminuir de forma natural. Dichos circuitos mágicos son la base completa de cuánta energía mágica podría contener un magus dentro de sí mismo. Cuando los circuitos mágicos convierten la fuerza vital, en energía mágica, la calidad y la cantidad de circuitos que poseía un mago influirían en la totalidad de la magia de uno. Shirou, por ejemplo, tenía 27. Sin embargo, tal número solo fue suficiente para rastrear algunos noble fantasmas. En el mejor de los casos, antes de que Shirou se agotara. Aún así, fue suficiente para desatar su mayor magia, aunque sea por un momento. Sin embargo, Shirou no revelaría ese tipo de magia pronto, más bien, lo usaría si la situación lo requiriera. Merlin, sin saber nada de esto, simplemente se centró en el aspecto de Shirou en la creación de noble fantasmas. Para crear un noble fantasma de la nada, debería ser muy agotador para ti y tus reservas mágicas, comenzó Merlin. Shirou estuvo de acuerdo. Merlin era un mago de renombre. Incluso en su época a principios de los 2000 era mejor ser sincero para aprender al máximo de este famoso mago. Lo que necesitas para este tipo de magia son mayores reservas de energía, comenzó Merlin, cruzando los brazos y frunciendo levemente el ceño. Es imposible elevar la calidad y cantidad de los circuitos mágicos de uno desde el nacimiento de forma natural, pero hay varias formas. Merlin levantó un dedo. Sería una transferencia entre dos magos mediante el establecimiento de lo que se llama un pase místico. Sin embargo, claramente, esta opción no es viable y los riesgos en sí mismos son demasiado altos. Rápidamente descartó antes de continuar. Otro método es el otorgamiento de una cresta mágica. Las crestas mágicas no solo contienen una serie de circuitos mágicos, sino que poseen los misterios y el conocimiento de otros magos. Como estoy seguro de que deberías estar claro, terminó Merlin mientras sus ojos aterrizó en el Ashton Crest que se muestra en los cueros que llevaba Shirou.
Shirou notó esto y entendió lo que Merlin estaba insinuando desde que notó la cresta por primera vez, había dudado en asimilarla a su propio cuerpo. Tras la asimilación, un mago no solo tendría acceso a los circuitos mágicos almacenados en su interior, sino que también tendría la capacidad de utilizar los misterios almacenados simplemente ejecutando magia a través de la cresta. Sin embargo, no estuvo exento de peligros. La absorción de un Magic Crest no solo era similar a un trasplante de órgano, sino que el anfitrión también tenía que ser compatible para que el cuerpo no sufriera un rechazo. Sin embargo, de alguna manera, Shirou podía sentir que Ashton Crest no lo rechazaría. Incluso Efred parecía pensar en esta línea, ya que anteriormente no había mostrado ninguna preocupación. Entiendo, dijo Shirou aún vacilante sobre el asunto, pero sin postergarlo más. Merlin asintió con la cabeza antes de volver su mirada hacia la dirección del cielo. Ya se estaba oscureciendo, con nubes sobre la cabeza partiéndose y revelando cielos anaranjados, cuando el sol comenzaba su descenso desde el comienzo del día hasta el final. Después de que Merlin colocó a Arturia en su propio entrenamiento, él y Shirou habían estado discutiendo los asuntos más sutiles del entrenamiento de Shirou. Finalmente, fue Merlin quien terminó la conversación. Vamos a terminar con los asuntos de hoy por el momento, dijo Merlin, comenzando a moverse en la dirección donde los sonidos de frustración se habían silenciado hace mucho tiempo en maldiciones reservadas. Sin embargo, Shirou se dio cuenta de que esta sería su única oportunidad para hacer una sola pregunta. Actualmente estaba solo con Merlin sin ninguno de los demás a su alrededor, por tanto, podía ser franco. Espera, llamó Shirou, levantando una mano. Hay una cosa que me gustaría preguntarte. Tenía que haber una razón por la que Merlin invitaría a Sir Hector y al resto a Rohan en este momento. 4 años antes de que Shirou supiera que Arturia dibujaría a Caliburn. Pensando claramente en este punto, descubrió que Merlin tenía más de un motivo dentro de Rohan. La única pregunta era, ¿qué era? Sabía por los recuerdos que compartió con Saber que de hecho fue en esta época cuando Merlin se había dedicado personalmente a entrenar a Arturia para su papel de rey, pero lo había hecho en Bristol. Sin embargo, esta vez, el entrenamiento de Arturia había comenzado en Rohan. Ya había diferencias en la línea de tiempo, y cada vez más, se adentraba en aguas desconocidas. En la línea de tiempo anterior, Merlin comenzaría a entrenar a Arturia dentro de Bristol no solo para proteger su identidad, sino también para controlar a Sir Hector y Kai. Sin embargo, lo que Shirou no sabía era que en la línea de tiempo original, Merlin había pasado una cantidad incalculable de días en Rohan antes de mudarse a Bristol para comenzar a entrenar al joven rey. Debido a esto, Saber no tenía ningún recuerdo en sus recuerdos de lo que Merlin había hecho en Rohan y también Shirou por extensión. Por lo tanto, solo había una razón por la que Merlin habría invitado a Sir Hector y al resto a Rohan. Fue por una sola anomalía. Y esa anomalía era el mismo Shirou. ¿Por qué nos trajiste aquí?, preguntó Shirou. Merlin permaneció estoico, con una mirada de complicidad en sus ojos. Shirou luego cambió su pregunta y se volvió más directo. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Shirou ya sabía que no era porque Merlin deseara entrenar lo que Sir Hector y los demás viajaron a Rohan, sino que el entrenamiento fue una circunstancia imprevista. Por lo tanto, tenía que ser por otras razones que no conocía. «¿Eres un mago?», dijo Merlin con una inclinación de cabeza. «Soy un mago», respondió, sin entender el punto de Merlin. «¿Eres un Ashton?», dijo Merlin a continuación. «Yo, soy un Ashton», habló con vacilación, mirando la cresta mágica que resonaba en él. Merlin asintió antes de aclararse la garganta. «¿Confías en ella y deseas protegerla más que nadie?». La ella a la que Merlin se refería solo podía ser una persona en la mente de Shirou. Inmediatamente estuvo de acuerdo. Los ojos de Merlin brillaron con una luz imperceptible antes de hablar. «Eres anormal. Tal devoción por un solo amigo, es imposible que otros no duden de ti. Sin embargo, soy diferente y poseo mis propios medios para juzgar a una persona, y debido a esto, te he traído a Rohan invitando a Sir Hector y los demás». Fue exactamente como Shirou había pensado. Sin su presencia aquí, Merlin no habría conseguido que Sir Hector y el resto vinieran a Rohan. «Escucha bien», dijo Merlin con seriedad. «Hay varios asuntos que están sucediendo actualmente dentro del pueblo de Rohan. Uno de los cuales es algo que todos los magos ven con la mayor importancia y, como tal, es el momento más ideal para que yo actúe». Emily no olvidaría su experiencia de la noche anterior y, de manera similar, nunca volvería a mirar a los hombres mayores de la misma manera, especialmente Gerard, ese hombre vulgar, por llevarla con todos los demás a un lugar tan deplorable.
De hecho, envidiaba el hecho de que Palamid hubiera tenido la oportunidad de escapar de toda la situación. Al final, los recuerdos que tenía del lugar quedarían encerrados para siempre en las cámaras más profundas de su mente y nunca más se abrirían en este momento. Todo lo que quería era regresar a su alojamiento y descansar antes de lidiar con cualquier otra cosa en ese momento. Actualmente viajaba sola, ya que había sido la más rápida en escapar después de que Palamid se había ido, y por lo tanto tenía algo de tiempo para pensar en ciertos asuntos para sí misma. Caminando en silencio, se sentía un poco culpable por dejar atrás a su familia sin previo aviso. Sin embargo, había hecho lo que había querido hacer egoístamente, había seguido al chico que sin saberlo le gustaba. Tan joven como era, todavía no sabía cómo distinguir los sentimientos que tenía dentro de ella, pero eso no le impidió seguir adelante con sus decisiones. Después de todo, era algo que su madre habría hecho sin dudarlo. Así fue como su madre terminó casándose con su padre después de varias circunstancias que ni ella ni su padre conocían. Moviendo su mirada hacia la ciudad que la rodeaba, los edificios de madera y adoquines, e incluso las pequeñas chozas en la distancia donde vivían los siervos, era similar a Bristol. Era casi como si nunca se hubiera ido, pero sabía que probablemente solo era un caso de nostalgia. Nunca antes había viajado demasiado lejos de casa y, de hecho, este viaje para ver el mundo había ampliado sus horizontes, y todo esto se debía a los sentimientos que tenía por cierto chico y al coraje que había reunido para seguir adelante. Con ellos, en cuyo caso, las palabras no fueron suficientes para expresar su gratitud y, en cambio, comenzó a pensar en qué cocinar para Shirou. Como una mujer honrada, su madre le había enseñado todo sobre cómo ser una mujer adecuada para un hombre. A menudo, el estómago era el camino hacia el corazón de un hombre, pero tampoco se podían descartar innumerables cosas más pequeñas, por ejemplo, estar cerca para compartir los problemas de uno, o incluso brindar ayuda cuando sea necesario, podría llamar la atención sobre sí misma. Fueron las pequeñas cosas las que cuentan. Perdida en sus pensamientos, Emily terminó caminando en la dirección equivocada y finalmente terminó en una calle abierta parpadeando. Trató de recordar cómo había llegado hasta aquí, pero en cambio lo encontró extraño cuando se dio cuenta de que la calle estaba extrañamente vacía. Soplaba un viento frío, que era extraño para la temporada de verano, pero Emily apenas pudo prestarle atención después de que sus ojos se encontraron con los de un extraño que caminaba por la calle. El extraño vestía ropa extravagante, mangas largas y delicadas de seda bajaban por sus brazos y un vestido corto pero práctico se aferraba a su cuerpo y apenas llegaba a sus rodillas. Curiosamente, llevaba un par de cueros de caza de hombre para sus pantalones. Las facciones de la desconocida eran frías, sus ojos marrones parpadearon con una curiosidad apenas velada antes de convertirse en algo más indiscernible. Sus facciones eran impecables, su piel impecable, cabello castaño recogido en un moño y su rostro redondo pero ligeramente estrecho, dándole una apariencia refinada. En la calle vacía, solo había dos personas, Emily y el extraño. De repente, el extraño frunció el ceño después de mirar continuamente a Emily. «Esto es imposible», murmuró el extraño antes de acercarse. Emily solo sintió como si una montaña la apretara. La presencia del extraño se volvió cada vez más abrumadora a medida que el extraño se acercaba. El miedo comenzó a brotar de su interior porque no podía entender la situación donde estaban las otras personas. Las bulliciosas multitudes que alguna vez llenaron las calles. ¿Y quién era este extraño que se acercaba a ella como si no mereciera nada más que una mirada pasajera? En ese momento, se dio cuenta de dónde estaba en realidad. Estaba cerca de los alojamientos donde todos se alojaban actualmente. Fue solo porque las calles se habían vuelto extrañamente vacías que ella no pudo darse cuenta de esto de inmediato. Una vez que este pensamiento pasó por su mente, instantáneamente, pensó en pedir ayuda. Seguramente su voz se trasladaría a la distancia y alertaría a los demás. Después de todo, el alojamiento no estaba tan lejos de su posición. Sin embargo, en ese momento, la mirada sobre el rostro del extraño la hizo detenerse. Era pura indiferencia, como si no importara cuánto lo intentara, nadie vendría. Colocada en un estupor, fue solo cuando el extraño se detuvo directamente frente a ella que Emily se recuperó. Trastabillando hacia atrás, miró con ojos temerosos mientras el extraño hablaba. «¿No eres un mago?», dijo el extraño con curiosidad. Sin embargo, su presencia dentro de este espacio es una contradicción. La única explicación sería, la desconocida de repente se quedó quieta y entrecerró los ojos peligrosamente mientras observaba a Emily detenidamente.
Emily realmente no sabía cómo responder a la situación, y mucho menos de qué estaba hablando el extraño. Incluso entonces, el aura que emitió el extraño era de alta nobleza y posición, era un tipo de sentimiento familiar que había sentido una vez cuando el hijo de Wilfred la había estado oprimiendo en los primeros años. Pensar que me encontraría con un hijo de ese fracaso, dijo finalmente el extraño después de un largo examen. A partir de ahí, la desconocida puso una expresión complicada antes de sacudir la cabeza y murmurar en voz baja sobre asuntos que Emily no podía entender. De repente, el extraño dio un paso adelante y entró en el espacio personal de Emily, poniendo a Emily al alcance de la mano en unos momentos. Emily entró en pánico, tratando de distanciarse de este misterioso extraño, pero se encontró incapaz de moverse cuando una fuerza invisible la mantuvo quieta. ¿Qué quieres? Ella se atragantó, dándose cuenta de que el extraño la estaba alcanzando. El extraño no dijo nada, en cambio, colocó una mano sobre el brazo de Emily. De repente, Emily pudo sentir extrañas fluctuaciones pulsando por todo su cuerpo, casi la hizo sentir poderosa cuando se dio cuenta de que el mismo poder provenía de ella misma, quizás, incluso en un grado más fuerte de lo que estaba produciendo la propia extraña. Sin embargo, ese sentimiento no fue nada comparado con el miedo que sintió al notar la agudeza de los ojos del extraño. Finalmente, el extraño soltó a Emily, una expresión compleja cruzó por el rostro del extraño antes de volver a la del frío tranquilo. El extraño pareció dudar sobre algo antes de burlarse con desprecio, pero finalmente hizo una sola pregunta. Niño, ¿estás familiarizado con el noble nombre de Bartholomew? Viviendo dentro de la finca de Bernier, la señora residía dentro de un complejo independiente en la tierra del estado que usaba para sus propios dispositivos. En cierto modo, era una demostración de la importancia que Lord Bernier le había otorgado para que le concediera el libre gobierno en la propia tierra. Sin embargo, en otro, podría verse como una muestra de cobardía y aprensión. Lord Bernier no desea permanecer en su presencia. De cualquier manera, sonrió mientras pensaba en el asunto. ¡Qué hombre tan tonto! ¿No sabía que era mejor mantener cerca a los enemigos? Por otra parte, se le podría decir lo mismo, pero Lord Bernier era realmente un enemigo. Ella negó con la cabeza. En el mejor de los casos, era simplemente alguien desechable, a diferencia de ella, que no podía utilizar su propia identidad. Lo que necesitaba de Lord Bernier era solo su reputación y su estatus. Y sin embargo, siempre parecían surgir problemas innecesarios como conejos en el campo. ¿Quién era este Shiroru Emiya? La señora entrelazó los dedos mientras esperaba sus informes. No solo parecía ser un joven extraordinario, también poseía talento, derrotando a los hijos de Bernier con un palo en nombre de un amigo herido. Realmente fue extraordinario no su valor o su virtud, sino la hazaña de un palo parando una espada. No tenía ninguna duda de que tal cosa era posible si uno era lo suficientemente hábil, pero el niño era realmente demasiado joven. Ella podría entenderlo y atribuirlo a la habilidad si él fuera mayor, pero ¿quién había oído hablar de un niño tan hábil? Era mucho más aceptable creer en otra conclusión a la que había llegado. Los preparativos se han cumplido, dijo una voz desde las sombras de la habitación en penumbra iluminada por velas. Puede esperar una reunión en un par de días. Ella solo asintió con la cabeza en respuesta y rápidamente despidió al mensajero a solas, levantó una de sus manos y miró distraídamente los mechones de llamas que bailaban alrededor de la punta de sus dedos antes de apagarlos con un movimiento rápido. Los Reyes Magos llegarían a Rohan en breve para una discusión de la mayor importancia. Después de todo, la magia y la taumaturgia se estaban debilitando, y este era un asunto que afectaba a todos los magos. Ella misma no fue la excepción, por lo tanto, había que hacer algo y frunció el ceño sabiendo que no podía predecir el resultado. Sin embargo, eso no significa que no pueda influir en algo que le convenga. Con la reunión de Magi dentro de Rohan, era muy probable que este Shiroru Emiya, si ese era realmente su nombre, descendiera de una rama solitaria de Magus. Sin embargo, lo que ella consideró digno de una reflexión más profunda sobre el niño era solo sobre un asunto. Lo habían visto junto a un joven afeminado del que ella estaba resentida. No tenía idea de por qué ese niño llegaría tan temprano a Rohan, pero sospechaba que se debía a las maquinaciones de un mago reflexivo. Su expresión comenzó a arder. Arturia Pendragon. Solo pensar en ese nombre trajo consecuencias incalculables para sus subordinados mientras se desahogaba, e incluso ahora sus ojos se posaron constantemente en una sola figura inmóvil. Agravain, llamó hechizada. Agravain se movió desde las sombras en la esquina de la habitación. Sus rasgos eran difíciles de distinguir debido a la tenue iluminación, pero estaba claro que se había puesto tenso. Sí.
Gritó. Al principio, había albergado intenciones desconocidas hacia su asistente, pero rápidamente volvió a un estado de práctica. Respiró hondo antes de cruzar las piernas en silencio e inclinarse hacia adelante. Si este Shirou Emiya de hecho descendía de una rama solitaria del mago, entonces tal vez ese deplorable mago había usado la competencia de la hoja joven como un medio para expandir la influencia de Arturia. Pensando en ese sentido, su expresión se oscureció. Ella valoraba las cosas que eran legítimamente suyas y, de manera similar, odiaba las cosas que no podía poseer. Con la próxima reunión de familias prominentes de magos, este era el momento ideal para reunir apoyo, y seguramente ese mago también entendería ese asunto. Era solo que él y Arturia parecían haber tomado la iniciativa. Una mueca se formó en sus labios. Si Arturia y ese mago tuvieran la intención de entablar amistad y ganar aliados, entonces, ¿quién sería ella si no los estorbara? Sus ojos se detuvieron en la figura tensa de Agravain antes de hablar. Asegúrate de invitar a esta Shirou Emiya a una pequeña charla, dijo, la luz de la llama de la vela haciendo que las sombras bailaran en su rostro. Agravain solo pudo asentir en silencio antes de salir de la habitación. Con el final de la sesión de entrenamiento del día, Shirou ahora tenía mucho más en qué pensar. Una reunión de familias mágicas prominentes. Una verdadera reunión de personajes destacados del mundo iluminado por la luna. Según el cronograma, solo podría ser una cosa el resultado de esta reunión. Quizás Rohan estaba donde todo había comenzado, la fundación inicial de una asociación que duraría siglo tras siglo. Asociación de magos. Se dice que se formó durante la Edad Media. La asociación fue creada para luchar contra la disminución de la fuerza de la taumaturgia y la magia por igual. Las figuras prominentes de la asociación están de acuerdo en que la taumaturgia y la magia deben separarse completamente de la sociedad para preservar la fuerza de la magia. Comprensiblemente, no tenía muchos pensamientos sobre la asociación, y enfocó su atención en el crecimiento de Arturia, pero el repentino recordatorio de Merlin lo había obligado a reevaluar sus pensamientos. ¿Qué debería hacer sabiendo que tenía la oportunidad de influir en la creación de una asociación tan poderosa? Resultó que Merlin lo había convertido en Rohan. Por esta misma razón, participar en el encuentro y poner a prueba su carácter si participaba en la reunión. Merlin había insistido en que intentara reunir aliados dentro de la reunión. El mismo Merlin no se rebajaría al nivel de creer que necesitaba algún tipo de ayuda con respecto a la magia de otro mago. Sin embargo, sabía que la bruja no se quedaría de brazos cruzados en tal evento. Por eso Merlin estaba internamente en conflicto. Sin embargo, de alguna manera había conocido a Shirou para resolver este problema. Si consiguiera más aliados para Arturia, entonces solo podría beneficiarla. La reunión sería en varios días, y durante ese tiempo, Merlin había decidido continuar entrenando tanto a él como a Arturia. En cuanto al contenido de su entrenamiento, no era exactamente entrenamiento por decirlo, era más como una supervisión mientras intentaba asimilar el Ashton Magic Crest en su cuerpo. El trío regresó tranquilamente a la taberna en la que se alojaba el grupo. Mientras tanto, Arturia permaneció en silencio sin ocultar la animosidad que tenía en sus ojos mientras miraba a Merlin. Después de todo, Merlin había dejado a Arturia colgado durante todo el día. Lo que realmente enfureció a Arturia fue que Merlin no necesariamente tuvo que colgar a Arturia. En primer lugar, bloquear sus pies en el suelo habría sido igual de efectivo. Mientras el grupo regresaba, Merlin se interpuso entre Shirou y Arturia, impidiéndoles hablar mucho. Es cierto que Merlin estaba perdido ante la habilidad natural a regañadientes que Shirou mostraba sin saberlo cada vez que hablaba con Arturia. Merlin se sentía enfermo al ver sus interacciones, ya que hacía que sus propias habilidades parecieran inadecuadas. Había una verdadera diferencia entre quien trata de coquetear y tener éxito y quien, sin saberlo, lo hace y aún así lo logra. Incluso sin pensar mucho en el asunto, Merlin tenía claro que forma de recoger era superior. Por lo tanto, durante el resto del viaje a la caverna, el rostro de Merlin continuó amargándose. Al llegar a la taberna, el grupo entró rápidamente y se dirigió hacia sus alojamientos. Solo por el sonido que salía de la habitación, estaba claro que todos los que una vez se fueron habían regresado. Shirou, Arturia y Merlin son los últimos en llegar. Arturia entró primero en la habitación e inmediatamente se colocó al lado de Sir Hector. Al darse cuenta de lo que tenía antes de perderlo, las enseñanzas de Sir Hector eran mucho más agradables en comparación con las de Merlin.
Después de Arturia vino Shirou al entrar, su mirada cayó sobre el hijo de Wolfred que estaba sentado distraídamente junto a la ventana de la habitación. Desde la herida en la mano del hijo de Wolfred, se había vuelto callado y melancólico independientemente de lo que otros hicieran a su alrededor. Estas acciones solo ayudaron a solidificar las intenciones de Shirou de curar la mano del hijo de Wolfred. Sin embargo, al mirar al hijo de Wolfred en este momento, el hijo de Wolfred tenía un leve tinte en las mejillas, mientras miraba con el ceño fruncido a un Gerard que se reía en otra esquina de la habitación. Había algo que Shirou faltaba aquí, y sabía que todos los demás en la habitación estaban al tanto debido a esto. Dirigió su atención a Emily para preguntar, pero decidió no hacerlo después de ver la expresión vacía en su rostro. Parecía estar pensando mucho en ciertos asuntos, por lo tanto, era mejor darle algo de tiempo para ella. La única conmoción ocurrió cuando la última persona entró en la habitación. Tan pronto como Merlin entró, Sir Hector y Kai lo saludaron con un asentimiento, mientras los demás miraban con curiosidad aparte de Palamid. Los ojos de Merlin se desviaron de la espada incrustada en la pared detrás de él, y hacia la mano vacía de Palamid. ¿Es eso de todos modos para saludar a un amigo? Merlin preguntó con una ceja levantada. Palabras vacías de un hombre que va a morir, dijo Palamid lentamente, sacando su otra espada. Merlin arqueó una ceja antes de sonreír alegremente. ¿Es eso de todos modos que una dama actúe? Fue como si una presa se hubiera roto dentro de la habitación cuando un aura de asesinato y sed de sangre estalló alrededor de un Palamid silencioso. Voy a matarte. Palamid habló dando un paso adelante, incluso su cuerpo temblaba de rabia. Palamid, ¿qué te pasa? Bors amonestó, levantándose y refrenando a Palamid antes de que pudiera hacer algo irreversible. Con solo mirar la interacción entre Merlin y Sir Hector, estaba claro que la relación que compartían era bastante estrecha, lo que significa que Merlin probablemente era un hombre de considerable prestigio. Bors, suéltame. Él, gritó Palamid antes de quedarse en silencio de repente. ¿El qué? Bors preguntó con cierta preocupación. Nunca había visto a Palamid actuar de esa manera. Palamid luchó para salir del agarre de Bors y apretó los dientes mirando la indiferencia de Merlin. Mi venganza no será rápida, dijo antes de salir de la habitación. Mientras tanto, Bors se quedó atónito, mirando fijamente su palma abierta en el proceso de contener a Palamid. Sintió algo considerablemente suave, pensando más, solo podría ser una cosa. Al principio solo se había mostrado medio escéptico, pero ¿no era esta prueba suficiente? Apretó las manos en puños, haciendo el mismo juramento que muchos de los caballeros de Wolfred ya habían hecho: protegería la virtud de Palamid. Cuando Palamid se fue, todos los ojos se volvieron rápidamente hacia Merlin, siendo Bors el más penetrante. ¿Qué puedo decir? Merlin se encogió de hombros. Tenemos una historia el uno con el otro. Pero tengo que decir, por mucho que me guste toda esta atención, preferiría que fueran todas damas. Como no lo son, por favor deténgase o vea qué puede hacer este mago. Cuando terminó de hablar, Sir Hector presentó a Merlin a los demás. Su nombre sorprendió a la mayoría. Después de todo, Merlin era realmente un mago famoso. A diferencia de otros magos, Merlin era abierto con su magia y no se escondía del ojo público. Su reputación era bien merecida, pero también lo eran sus tendencias de mujeriego. Arturia puso una expresión de disgusto similar a la que solía tener cuando limpiaba después de los cerdos. De hecho, incluso puede ver que las tendencias de mujeriego de Merlin son peores. Emily, sin embargo, pareció mirar fijamente a Merlin con curiosidad. Una mirada contemplativa apareció en su rostro. Los otros llevaban varias expresiones, desde la conmoción hasta la incredulidad. En este momento, Sir Hector explicó la presencia de Merlin y que actualmente estaba entrenando tanto a Arturia como a Shirou en ciertos asuntos. Por lo tanto, Merlin se quedaría con el grupo mientras se sometía a algunos objetivos. Solo Shirou sabía que dicho objetivo era buscar a cualquiera de las familias de magus que entraban a la ciudad antes de que la supuesta bruja pudiera hacerlo. Sin darse cuenta, Merlin había terminado arrastrando a la fuerza a Shirou al asunto también en los días siguientes. Sin embargo, lo que Merlin no esperaba era la nariz que poseía Shirou, que le permitía olfatear firmas mágicas. La utilidad de tal cosa les permitió a los dos encontrar numerosos rastros de varios magos que ingresaron a la ciudad de Rohan en los últimos días. Fue en cierto día, 4 días antes de la reunión de los magos prominentes, que Shirou se encontró con alguien inesperado. Era un joven tranquilo y reservado con rasgos encantadores. Su cabello era de un negro prominente y su tez tampoco era demasiado pálida. Esto contrastaba muy bien con sus rasgos afilados, dándole al joven una apariencia testaruda e inquebrantable. ¿Eres Shirou Emilia? La voz no era exigente ni insistente, en cambio, era tranquila y serena, reflejando el carácter del hablante.
Los ojos de Shirou no pudieron evitar abrirse mientras miraba al extraño. Después de todo, este extraño era alguien que saber, y por extensión, él mismo conocía de sus recuerdos. Fue un futuro caballero de la mesa redonda. Capítulo 22. Adolescencia joven 14. Reunión parte 1. El hombre frente a él era un caballero de aspecto mayor que vestía una túnica de color verde y una espada atada a su costado. Tenía el pelo largo, rubio pálido, recogido cuidadosamente detrás de la cabeza, y un flequillo que le cubría los lados de la cara. Parecía de apariencia austera, con ojos duros y dignos del color del verde azulado que estaban fijos en él mientras el hombre esperaba una respuesta. «Ese sería yo», respondió a la pregunta anterior sobre su identidad. La expresión del hombre se iluminó momentos después, estallando en una pequeña sonrisa que reveló las líneas de risa en sus mejillas, y de manera similar revelando que en realidad era un individuo bastante abierto. «Mi nombre es Bedivere», presentó el hombre a juzgar por la forma en que el hombre se comportaba y la alegría de su tono. El hombre era en realidad un joven de edad similar a Kai. «Sé que probablemente sea un poco incómodo ser llamado por un extraño en la ciudad, pero no pude evitar elogiar tu habilidad. Puede ser un poco insensible, pero ¿puedo preguntarte quién te entrenó?» Ahora recordaba algo que había aprendido sobre Bedivere de los recuerdos de saber. Bedivere había comenzado a servir bajo las órdenes de saber para su admiración por ella, que luego brotó en una lealtad inquebrantable. Debido a esto, no pudo evitar especular que tal vez había hecho algo mal al exponerse a la luz, ya que al hacerlo, no le estaba quitando las posibilidades a Arturia. Este pensamiento le dio una pausa, y Bedivere terminó tomando esta pausa como respuesta. «Entonces un secreto», dijo Bedivere un poco desanimado, pero llegando a sus propias conclusiones. «Supongo que es natural mantener en secreto la identidad de tu maestro. Debe ser un hombre de alto nivel y experiencia para haber entrenado a un estudiante a golpear a otros con un palo. Realmente impresionante». Solo pudo reír torpemente. Bedivere era uno de los seguidores más leales de Arturia, y con la dirección en la que se dirigía la conversación, no quería ganarse la admiración de Bedivere. Debido a esto, no negó la suposición de Bedivere de que alguien le enseñó. Después de todo, había algo de verdad debido a las enseñanzas de saber. Era solo que sería demasiado difícil de creer. «Entonces, si no hay nada más, hay algunas cosas que tengo que hacer hoy», dijo. Bedivere asintió con una rápida mirada de reconocimiento. «Entonces le agradezco por permitirme tomar algo de su tiempo», dijo. Momentos después, Bedivere terminó alejándose y desapareciendo entre la multitud. Sus ojos estaban en Bedivere todo el tiempo, pensando para sí mismo qué era lo que tenía que hacer ahora y cuántas cosas debería cambiar realmente. Ahora era de noche, y las estrellas distantes de arriba eran las únicas constantes en esta nueva vida. Una chica a la que deseaba proteger y nutrir con todo su ser. Y las situaciones que seguirían. Del mismo modo, un pasado que no conocía, pero al que seguramente se estaba sintiendo atraído. Era suficiente para hacer que cualquiera se preguntara si tenían o no la capacidad o las calificaciones para seguir adelante con todos ellos, más aún cuando se siguieron agregando más variables y factores a la mezcla. Una asociación de magos, la lucha por un trono vacío, y las maquinaciones de una hermana celosa. Todos eran suficientes para traer consigo un dolor de cabeza, pero a pesar de eso, ya había decidido lo que haría. Shirou se sentó de su posición mirando hacia el cielo, una brisa que soplaba y agitaba su flequillo. Más que eso, el viento vino en la dirección de un individuo que se acercaba. Un mocoso tan joven no debería tener ese tipo de expresión complicada en su rostro. «Red», dijo Gerard, caminando borracho antes de colapsar en un montón junto a donde estaba sentado Shirou. «¿Te gustaría tomar una copa en su lugar?» Gerard sostuvo una pequeña bolsa de piel de agua llena de líquido que agitó antes de tomar un trago, y una vez más sosteniéndola debajo de la nariz de Shirou. Shirou resopló, tomando la bolsa de la mano de Gerard y mirándola distraídamente. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un trago? No era exactamente algo en lo que se entregara en su vida anterior. Más bien un medio para apaciguar a sus asociados. Sin embargo, por una razón u otra, se encontró tomando un trago aún más grande que el que había tomado Gerard. Realmente tenía demasiadas cosas en las que pensar, ya sea su entrenamiento con Merlin o el establecimiento de la asociación de magos. Lo que se dio cuenta después de tomar una copa, fue concentrarse en un solo asunto a la vez.
Era el chico, que por un solo sueño e ideal, había descuidado todo lo demás, siguiendo el único camino en el que creía. Y al final, la volvió a encontrar lo único que más apreciaba. Mientras la sensación de ardor de consumir alcohol viajaba por su garganta, sus dudas se aclararon y sus pensamientos finalmente volvieron a lo que debía hacer. El futuro al que la conduciría era importante, y lo único que tenía que hacer era detener a aquellos que la dañarían. Incluso si eso significaba hacerse daño a sí mismo. En este sentido, tanto su origen desconocido como la formación de la Asociación de Magos eran irrelevantes. Sin embargo, no podía decir lo mismo de la hermana celosa, la bruja Morgan Le Fay, y sabía que ella se involucraría de alguna manera con la Asociación de Magos. ¿Cómo podía no hacerlo cuando tenía la oportunidad? Nunca fue un individuo cauteloso. Sin embargo, tampoco era estúpido. Los eventos que estaban sucediendo ahora estaban completamente fuera de su control, ya que sabía con certeza que había alterado una cosa u otra en esta línea de tiempo. ¿Qué garantía tenía de que Morgan Le Fay no se involucraría en el asunto y cambiaría las cosas de alguna manera para que se ajustaran a su agenda? Inconscientemente tomó otro trago de la bolsa de piel de agua, provocando un gruñido sorprendido de admiración de Gerard antes de que el gruñido se convirtiera en una carcajada. Después de todo, Shirou había comenzado a ahogarse. Tranquilo, Red, se necesita habilidad para desarrollar la tolerancia, consoló Gerard riendo. Yo mismo lo he construido a lo largo de los años. Shirou se limpió el alcohol de la boca antes de soltar una pequeña risa. Su cuerpo ahora era diferente al de antes debido a esto. La cantidad de alcohol que podía consumir a la vez parece haber disminuido, pero de todos modos, no bebía mucho. Gerard tomó la bolsa de piel de agua y la agitó distraídamente, como si pensara en otros asuntos. De esta manera, los dos se sentaron en relativo silencio. En un mundo sin electricidad para generar luz, solo la luna de arriba era su compañera. El sonido de la naturaleza y los grillos creaban un ambiente relajante que se complementaba muy bien con una buena bebida. Digo muchacho, dijo Gerard un momento antes de que sus rasgos estallaran en una sonrisa. Si querías unirte, ¿por qué ser como un cobarde y esconderte en un rincón? Aquí, bajo el cielo abierto, es donde los hombres de verdad disfrutan de su gloria. Shirou abrió los ojos y arqueó una ceja, pensando que Gerard se refería a él mientras descansaba su espalda contra un árbol fuera de la taberna. Claramente, estaba equivocado. Los ojos de Gerard estaban enfocados en un área a su lado, es decir, a la vuelta de la esquina de la taberna de donde pronto salió Arturia. El cabello caía libremente sobre sus hombros y los ojos verde azulado ligeramente caídos, era la imagen de una belleza inocente. Gerard tuvo que secarse los ojos antes de murmurar en voz baja para sí mismo sobre no ser engañado. Estaba en un estado ligeramente similar, pero tal vez solo se debiera al alcohol, pero por un momento pensó que la había vuelto a ver. Su imagen, su contorno, la mujer en la que se convertiría. Sable. Las altas cañas en la distancia bailaron en la noche mientras una brisa tranquila se asentaba una vez más en el área. Shirou, llamó, una mano acariciando el cabello que había caído sobre sus ojos detrás de sus orejas. Se hace tarde y tenemos práctica mañana por la mañana. Ese sí, tartamudeó en su estupor, dibujando una sonrisa en Arturia. Pensando en ello, probablemente era tarde hasta el punto en que los demás ya se habían quedado dormidos. Entonces la pregunta era, ¿por qué no estaba Arturia? Al darse cuenta de su mirada, el cansancio en los ojos cansados de Arturia desapareció, su mirada se desvió ligeramente hacia la izquierda en un acto tácito de timidez que no tenía idea de que estaba mostrando. Si hubiera llevado un vestido en lugar de la túnica blanca, el efecto habría sido aún más evidente. Una contracción se formó sobre la frente de Gerard antes de pellizcarse a sí mismo para que sus pensamientos divaguen, y habló momentos después. ¿Tarde? La voz de Gerard arruinó el momento. Nunca es demasiado tarde para beber, dijo, levantando y agitando la bolsa de piel de agua medio vacía. ¿Bebiendo? La expresión de Arturia se volvió conflictiva cuando la de Shirou se endureció, y la de Gerard se confundió. Por gritar, muchacho, ¿nunca has bebido? Gerard presionó, con un aire de seriedad a su alrededor. ¿Qué era beber sino el placer de un hombre? Para quitar el cansancio de la batalla y el estrés de un día duro. Incluso para librarse de la pena, aunque solo sea por un momento fugaz. La nariz de Arturia se arrugó al percibir el olor del alcohol. Oh, por supuesto que no, terminó diciendo. Sir Héctor dijo que siempre se mantuviera alejado de esas cosas, y Kai nunca compartió ninguna de las suyas. Una mirada de comprensión apareció en el rostro de Gerard antes de asentir solemnemente. Suena bien para un engreído caballero de principios. Arturia lo fulminó con la mirada, dándose cuenta de que Gerard podría estar insultando a Sir Héctor. Aún así, no pudo evitar sentir curiosidad cuando Gerard levantó la bolsa de piel de agua para que bebiera.
Sus propias manos se estiraron para tomar la bolsa de la mano de Gerard, mientras internamente se sentía en conflicto. Por un lado, quería experimentar lo que Shirou y todos los demás tenían, pero por el otro, Sir Hector le había advertido con vehemencia que nunca bebiera esa bebida. Sin embargo, al final, su curiosidad la estaba ganando y se había olvidado por completo de por qué había salido en primer lugar. Lentamente, colocó la abertura de la bolsa cerca de sus labios, y ya se sentía algo mareada solo por el fuerte aroma. La hierba de debajo crujió. Entonces apareció una mano frente a la boca de Arturia antes de que pudiera tomar cualquier forma de bebida. No, dijo Shirou con resolución, quitando la bolsa de piel de agua antes de que Arturia pudiera siquiera darse cuenta. Gerard chasqueó la lengua. No eres divertido, Red. Al menos deja que el chico pruebe. Con el comentario de Gerard, Arturia no pudo evitar asentir. Su determinación de probar la bebida aumentaba cuanto más Shirou la mantenía alejada de ella. Sin embargo, al final, el asunto se resolvió cuando Shirou, con la cara seria, volcó la bolsa de piel de agua y derramó la totalidad de su contenido. No. Un lamento desconsolado resonó en medio de la noche, pero al menos Shirou ya había decidido un curso de acción. A la mañana siguiente, Shirou fue el primero en levantarse para entrenar solo en el bosque. Había pasado mucho tiempo desde que lo había hecho en las últimas 2 semanas. La última vez que pudo recordar fue cuando todavía estaba en Bristol dentro de la mansión Ashton. No era que se hubiera vuelto perezoso y hubiera estado descuidando su entrenamiento, pero la situación simplemente no le dio tiempo para hacerlo durante la marcha para intervenir en la batalla contra los sajones. La vigilancia era imprescindible, por lo que se implementó un sistema de vigilancia a las 24 horas. Lo que hace que sea difícil escapar del campamento sin sospechas. Luego pasó a encontrarse con Merlin, y rápidamente fue puesto bajo su tutela. Incluso ahora, todavía tenía que encontrarse con el hombre al amanecer, 4 horas antes del mediodía. Mientras tanto, finalmente tuvo una oportunidad para sí mismo. Inspiró y expiró, el almizcle matutino del aire elevó su ánimo. Trace, adelante, su magia cobró vida junto con sus circuitos mágicos. Cerró los ojos y empezó a pensar. No pasó mucho tiempo antes de que un diseño apareciera en su cabeza, y todo lo que haría a partir de ahí era actualizarlo. Avalon apareció una vez más en sus manos. Era el noble fantasma que había estado con él por más tiempo. También era el que más conocía, capaz de replicarlo en segundos. Sus ojos una vez más tomaron nota de los alrededores antes de sacar una tela rugosa en la que solía envolver la funda dentro, haciéndola parecer menos que ordinaria. Nadie se atrevería a darle una segunda mirada, pero eso era perfecto para lo que pretendía. Se echó a Avalon sobre su espalda antes de repasar sus otras prácticas. Velocidad de reacción. Capacidad de rastreo. Se familiarizó aún más con todos ellos para aumentar su competencia. Cuando terminó, solo entonces regresó en silencio a la taberna donde la mayoría de todos seguían durmiendo. Solo Merlin y Sir Hector parecían haber ido a algún lugar temprano en la mañana. En cuanto al resto, estaban todos tirados en la habitación durmiendo. Kai estaba en la esquina cerca de Bots y Gerard, donde ambos soltaron fuertes ronquidos. Charles, que estaba cerca de los dos, tenía una expresión de irritación en su rostro, pero aún estaba dormido. En cuanto a Palamid, por alguna razón, estaba durmiendo con su casco y armadura puestos, mirando directamente hacia donde Merlin había estado durmiendo. Era evidente que Palamid parecía estar completamente nervioso alrededor de Merlin, debido a razones que ni siquiera él conocía. Independientemente, no era asunto suyo entrometerse. Arturia, que se había quedado dormida bastante tarde la noche anterior, tenía las piernas extendidas sobre Millie mientras sus brazos descansaban al azar sobre su cabeza. Es cierto que había rodado las piernas encima de Emily durante la noche. Roncaba suavemente, su respiración apartaba su cabello desordenado que se había despeinado mientras dormía. Él sonrió suavemente antes de tomarse un momento para cubrir la manta que ella había descartado mientras dormía. Moviéndose, inconscientemente tiró de la manta y la colocó justo debajo de su cuello, acurrucándose de nuevo en su almohada momentos después. Aún así, ella no era la persona por la que había venido aquí, sino más bien, la que se aferraba a Emily frente a Arturia mientras dormía. El hijo de Walfred. Habiendo ayudado a Arturia y demostrado que había crecido con sus acciones pasadas, el hijo de Walfred se había ganado su respeto. Era solo eso, el hijo de Walfred incapacitado en sus acciones para ayudar a Arturia dejó un sabor amargo en su boca, más aún cuando vio de primera mano el efecto que estaba teniendo en él. Con eso en mente, se colocó cuidadosamente al lado del hijo de Walfred y sacó la funda envuelta. Había una razón por la que no se limitó a rastrear a Avalon ahora que estaba al lado del hijo de Walfred. Parte de ello fue seguir observando los efectos que el mundo pueda tener en la construcción, pero la otra razón era mucho más importante.
Cuando se desveló la funda, pudo detectar fluctuaciones en la energía dentro de la funda. Lo más importante, señaló la dirección. Arturia. Siempre había sido su vaina, y él, una especie de segundo propietario que la poseía durante un período prolongado de tiempo. Independientemente, Avalon solo mostró sus verdaderas habilidades cuando Arturia estaba presente. Esto significaba que incluso si alguna otra persona adquiriera la funda, no necesariamente podría utilizarla. Sin embargo, debido a que lo había poseído durante tanto tiempo dentro de su cuerpo, él era la única excepción. La energía en el interior todavía lo sanaba. Esto fue evidente después de que la energía persistente dentro de la vaina de la Cuarta Guerra del Santo Grial logró curarlo antes del comienzo de la Quinta. Era una señal física de su conexión con Saber, y algo que apreciaba mucho después de su muerte. Pasó un momento en silencio, sintiendo como la energía dentro de la vaina bailaba salvajemente en reacción a la presencia de Arturia. Es posible que ella haya entrado en contacto con Avalon en su vida actual, pero eso no significa que Avalon no pueda reconocer a su dueño. Con un zumbido interno de energía, Avalon brilló con un tenue resplandor mientras lo bajaba lentamente sobre el hijo de Wolfred. La vaina se unió para desvanecerse en partículas de puntos amarillos brillantes que cayeron sin problemas en el cuerpo del hijo de Wolfred y terminaron con un destello brillante que hizo que el hijo de Wolfred brillara. Eso que no debería ser. Y lo que ha sido alterado y dañado. Deja que vuelva a ser lo que fue. Avalon de la siempre distante utopía. Bajo sus potentes propiedades curativas, las heridas del hijo de Wolfred, pasadas y presentes, comenzaron a curarse a un ritmo visible. Incluso la expresión de incomodidad en el rostro del hijo de Wolfred había desaparecido para ser reemplazada por una tranquila calma. Esta fue una de las habilidades de la utopía siempre distante. Que nadie dañe al portador y, con ello, triunfe sobre miles de batallas. Porque a veces la vaina es más importante que la espada. La mano herida lanzó una luz suave en el área de la herida y casi como si fuera una broma de un bufón de la corte, la herida había desaparecido, sellada por la luz de un medio más allá de la comprensión mortal. Se quedó allí un minuto más antes de que levantara la mano y las partículas de luz que habían entrado en el cuerpo del hijo de Wolfred comenzaran a salir. A partir de ahí, Avalon se formó una vez más, flotando justo sobre su palma mientras se formaba a partir de la coalición de partículas de luz. Asegurándose de que todos estuvieran dormidos, luego volvió a envolver a Avalon dentro de las sábanas de tela para evitar cualquier sospecha de sus próximas acciones antes de descartarlo. Después de todo, Merlin y Sir Hector todavía estaban despiertos en alguna parte, y de los dos, Merlin puede tener alguna idea de lo que era Avalon, en cuyo caso, no tendría una explicación razonable de por qué lo tenía. Por lo tanto, era mejor ocultarlo antes de descartarlo, ya que descartar sus proyecciones no era instantáneo. En segundo lugar, el poder que había estado exudando Avalon debería haber sido más que suficiente para alertar a Merlin de que había hecho algo. Al final, era mejor ser cauteloso. Hecho su trabajo, luego silenciosamente se fue. Al salir de la habitación, no prestó mucha atención al rígido movimiento de un Palamid completamente blindado, sin darse cuenta de que detrás del casco blindado de la visera de Palamid, un par de ojos habían perdido toda sensación de somnolencia y en cambio habían sido reemplazados por asombro. Cuando llegó el mediodía, y cuando todos se habían despertado, el hijo de Wolfred casi se tiró por la ventana pensando que estaba en una especie de sueño y necesitaba despertar. ¿En qué estabas pensando, tonto hijo de un varón?, reprendió Bors al hijo de Wolfred con una mirada dura. El hijo de Wolfred se acobardó bajo el escrutinio de Bors, riendo nerviosamente antes de tartamudear. Pensé que estaba soñando, dijo, mirando su brazo ileso. Entonces, tuve que despertarme de alguna manera. ¿Intentando saltar por la ventana?, preguntó Bors con escepticismo. Si lo pones de esa manera, suena mucho peor de lo que es, se burló el hijo de Wolfred, pero luego se exasperó por las miradas que todos le estaban dando. Mira bien. En los sueños, obviamente te despiertas cuando mueres, ¿no es así? Obviamente no hay razonamiento con idiotas, suspiró Bors mientras Kai resoplaba a cierta distancia. Me pregunto cómo tendré que informarle esto a tu padre. No lo hagas, dijo el hijo de Wolfred, finalmente avergonzado. No se enojará por lo que no sabe. Diciendo eso, el hijo de Wolfred luego pasó a mirar fijamente su mano una vez herida una vez más, moviendo los dedos y la muñeca en movimientos de prueba. ¿Es realmente real? El hijo de Wolfred no pudo evitar murmurar de nuevo, sus piernas se debilitaron mientras usaba el marco de la ventana como apoyo. Aléjate de esa ventana, chico, bromeó Kai, los hombres no vuelan. Risas divertidas resonaron en la habitación, el propio Kai se reía hasta que Arturia habló. Excepto cuando le dieron una patada, Arturia habló despreocupadamente. Haces una buena impresión, Kai.
Kai se puso rígido antes de que su rostro se enfriara cada vez más. Que se joda ese caballo, su cuerpo se estremeció involuntariamente. No sé de dónde consiguió Merlin esa cosa, pero seguramente la mascota refleja a su dueño. De acuerdo, maldice a ese hombre hasta los mismísimos abismos del infierno para que sufra la condenación eterna, donde incluso ver la luz del día se convertiría en una misericordia, dijo Palamid, su tono corto. Todos arquearon una ceja y miraron inquisitivamente a Palamid, quien simplemente se cruzó de brazos y los ignoró a todos de todos los presentes esta mañana. Él fue el único que permaneció callado mientras avanzaba el proceso, perdido en sus propios pensamientos. Por eso su declaración tuvo un efecto tan grande como lo hizo. No me importa cómo esto sea posible, pero tal vez haya un dios ahí afuera, dijo el hijo de Walfred mientras abría y cerraba la mano. De cualquier manera, estoy curado, terminó, sacando su espada y dándole algunos golpes de prueba. Entonces tengo una pregunta diferente para esta mañana, dijo Kai. ¿Dónde están mi viejo y Merlin? En efecto. Desde el comienzo de la mañana, cuando Shirou se levantó por primera vez hasta que todos los demás lo hicieron, ni Sir Hector ni Merlin habían regresado. Shirou podía arriesgarse a adivinar lo que estaba haciendo Merlin, pero se quedó en blanco pensando en dónde estaría Sir Hector. Según las memorias que tenía con saber, Sir Hector era un hombre sincero que seguía sus principios al pie de la letra. Normalmente no se iría solo sin previo aviso. Por eso tanto Kai como Arturia tenían una expresión de preocupación en sus rostros. Como era de esperar, nadie en la sala tenía ninguna respuesta a la pregunta de Kai. A fin de cuentas, Shirou había pensado que después de usar a Balón temprano en la mañana, Merlin regresaría rápidamente después de sentir su poder. Por eso había sido tan cauteloso, pero aparentemente había otros asuntos más importantes que atender o quizás lo retrasaron. Inseguros de dónde estaban las dos personas desaparecidas, todos decidieron que era mejor esperar y actuar con normalidad. No importa a dónde fueron esos dos, eventualmente deberían regresar. Con esta mentalidad, Emily comenzó a hacer las tareas domésticas dentro de la taberna, mientras preguntaba a los otros clientes sobre cualquier información de Sir Hector y Merlin. Ella era una chica inteligente de esa manera. Mientras tanto, los demás, aparte del hijo de Walfred y Palamid, que se resolvió a ayudar al hijo de Walfred a reajustar su habilidad con la espada después de su lesión, decidieron simplemente caminar por la ciudad de Rohan con la esperanza de encontrarse con los otros dos. Este fue el caso de Arturia y Shirou. Era solo que inesperadamente se habían topado con una situación imprevista en la zona comercial de la ciudad conocida localmente como el mercado. Ese sería un cachorro de león, le dijo Shirou a Arturia, quien estaba mirando al cachorro de león que guardaba junto a una de las mercancías del comerciante. El propio dueño parecía preocupado porque el cachorro estaba perturbando su negocio, y al ver su cariño por Arturia la presionó para que se lo quitara de las manos por un rato, aunque fue solo hasta que el comerciante terminó de vender todas sus mercancías. Sorprendido por la persistencia del comerciante, solo pudo mirar a Shirou en silencio mientras el pequeño cachorro de león manoseaba suavemente sus piernas. ¿Hice algo mal?, preguntó confundida. ¿Cómo me pasó esto? Habría ayudado más tu caso si te hubieras negado rotundamente, dijo Shirou sin pensarlo mucho. A decir verdad, como Shirou estuvo con ella todo el tiempo, podría haberse negado fácilmente en su lugar. Sin embargo, ¿cómo iba a hacerlo cuando las negativas de Arturia parecían derretirse cada vez que el cachorro intentaba rugirle en protesta? Aún más, recordó vagamente un evento similar sucediendo en los recuerdos de saber. Por eso le gustaban los leones en primer lugar. Mirando a Arturia, y al cachorro que se había aferrado a su pierna mientras caminaba, estuvo a punto de chocar contra un poste de madera. Después de distraerse tanto, no ayudó que otros también estuvieran mirando al cachorro en la pierna de Arturia. No era muy frecuente que los lugareños pudieran ver un león real. Aún así, basándose en la expresión despreocupada de Arturia, no parecía importarle que el cachorro se aferrara a su pierna. Debido a esto, Shirou terminó deteniéndola y quitando al cachorro de su pierna antes de depositarlo directamente en los brazos de Arturia. Confundido, sus cejas se arquearon, pero no siguió con el asunto a favor de mantener al cachorro de león al alcance de la mano para evitar que le lamiera la cara. Sin embargo, sus esfuerzos solo resultaron inútiles cuando el cachorro decidió intentar trepar por sus brazos. Luego trepó hasta sus hombros antes de que ella se diera cuenta y se plantó firmemente en la parte superior de su cabeza, donde dejó escapar un bostezo y luego cerró los ojos rápidamente. Su labio tembló. Este animal rebelde no le importaba mucho antes cuando estaba pegado a su pierna, tratándolo más como una decoración, pero en la parte superior de su cabeza,
Ese fue un asunto completamente diferente. Al intentar quitárselo de la cabeza, sus acciones resultaron ineficaces cuando el cachorro usó sus patas para agarrarse firmemente a sus sienes. Ella se puso cada vez más pálida a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, recordó algo vital. Shirou llamó con incertidumbre, recordando que él había sido el que sabía cómo se llamaba este animal. Seguramente, conocería una forma de domesticarlo. El silencio fue su respuesta de la compañera que estaba a su lado, lo que la hizo impacientarse ya que, literalmente podía sentir un rastro de baba comenzar a bajar desde su frente donde el cachorro comenzó a dormir. Ella miró el rostro de Shirou y, a su vez, él se rascó la mejilla antes de apartar la mirada. Este traidor. Ella casi se enfureció con él porque él era la causa exacta de este nuevo problema, pero luego se dio cuenta de que sería inapropiado por su parte. Un caballero debe lidiar con sus propios problemas. Entonces, con esa determinación, se cruzó de brazos y fingió que no había un rastro de baba deslizándose entre sus ojos por un momento, sí, solo por un momento antes de que nuevamente comenzara a intentar quitarle el animal. Después de todo, ¿cómo podría no sentirse avergonzada cuando incluso Shirou se negó a mirarla y mucho menos a cualquier otra persona que pudieran conocer? De hecho, todavía tenían que encontrar a Sir Hector y Merlin. Bájate. Ella se enfureció, pero el cachorro solo la ignoró. Bueno, Shirou se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable, pero sin hacer nada. De todos modos será mejor que nos vayamos. ¿Tienes algo ahí? Diciendo eso, Shirou extendió su mano y limpió un poco de la baba que había llegado a la mejilla de Arturia. Inmediatamente, Arturia se sorprendió del contacto, su mente se quedó en blanco antes de quedarse allí mientras Shirou comenzaba a caminar de regreso a las calles. Curiosamente, tan pronto como Shirou regresó a las calles, sus ojos se entrecerraron inmediatamente. Ya no había señales de personas. Una distorsión del espacio que afecta a un área limitada, dando lugar a una forma de persuasión sutil que influye directamente en la mente de la gente común. Campo acotado. Estaba familiarizado con él, ya que él mismo podía usar uno. Sin embargo, este campo era diferente, no parecía haber existido antes, y no había bases establecidas para su creación que él pudiera percibir. Quizás fue una forma más avanzada que se perdió en los tiempos modernos debido a la regresión de la era de la magia y la creciente influencia de Gaia. Independientemente, era donde él y Arturia se encontraban en este momento. La única explicación que se le ocurrió a Shirou fue que tanto él como Arturia se habían topado directamente con el camino de una de las familias de magos en su camino a la reunión para la formación de la Asociación de Magos. Chasqueó la lengua mientras veía a Arturia acercarse lentamente detrás de él. El león todavía estaba pegado a su cabeza, pero sus ojos ahora estaban bien abiertos y alerta. Los sentidos de un animal eran mucho mejores que los de los humanos para detectar el peligro, como parece. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba de la situación era que Arturia ahora estaba involucrado en este lío. Esto era completamente diferente de lo que sabía que debería haber sucedido en la línea de tiempo de saber. Ella sabía de la asociación de magos debido a Merlin, pero nunca había estado realmente involucrada en ella. Sin embargo, esta vez, es muy posible que se vea arrastrada a ello, especialmente otro mago debería descubrir su constitución única, en cuyo caso, simplemente no permitiría que eso sucediera. ¿Shirou? Arturia llamó con incertidumbre. Arturia, respondió él, sus ojos mirando a los alrededores. Mantente cerca de mí. A partir de la idea general de campo acotado, su función e información sensorial se vinculó directamente con el propietario, en cuyo caso, Shirou no tenía dudas de que quienquiera que lanzara este campo limitado ya sabía de su ubicación y pronto llegaría. Al darse cuenta de la tensión en la voz de Shirou, Arturia no expresó una queja mientras se apretó contra él, prestando atención a las palabras de Shirou y revelando la cantidad de confianza que tenía en él para seguir adelante con ellas. Ella exhaló un suspiro y puso una mano para descansar sobre la empuñadura de su espada, lista para cualquier cosa. La naturaleza de este campo delimitado parecía ser solo para alejar a otros y alertar al lanzador de cualquiera que ingresara en él, y exactamente como Shirou había pensado, este era el caso exacto. Se podían escuchar pasos desde el interior de las calles cuando un hombre apareció vestido con un atuendo de aspecto regio, con un atuendo que se parecía a un smoking moderno. Algo así como ropa formal, con abrigos largos de cola divididos a un lado. En el hombro del hombre había un manto negro adornado con algún tipo de piel cerca de los bordes. El rostro del hombre se puso en un asunto de calma, como si no pudiera molestarse por nada que no le interesara o no fuera importante en lo más mínimo. Era un rostro cuadrado con severas arrugas en las mejillas y arrugas en la frente. Es cierto que ya era de mediana edad, con el cabello corto y gris muy fino recortado cuidadosamente sobre su cabeza.
El hombre hizo una pausa mientras miraba a Shirou y Arturia, pareciendo llegar a alguna conclusión basada en su edad. Sin embargo, los ojos del hombre se detuvieron más tiempo en Arturia antes de volver su atención a Shirou. No hay necesidad de estar tan tenso, la voz del hombre era como su apariencia neutral. Y esto desconcertó a Arturia, que nunca había conocido a un hombre tan extraño. Sin embargo, su postura no vaciló de su posición al lado de Shirou. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Desde pequeña, había sabido que Shirou era un mago de algún tipo similar a Merlin, pero también sabía que quizás sabía más como él por la sensación general que podía obtener de este hombre. Probablemente también era un mago de algún tipo. Al recordar las habilidades de Shirou que había mostrado contra la bestia, no le resultó difícil imaginar el tipo de fuerza que tenían otros magos, en cuyo caso, se sintió cada vez más frustrada consigo misma, sabiendo que no era lo suficientemente fuerte para hacer nada en este momento como podía hacerlo cuando todavía tenía problemas para utilizar su propia magia y se quedó colgando de la pierna en las últimas sesiones de entrenamiento con Merlin. Ella expresó en este momento que pondría mucho más esfuerzo para volverse más fuerte. ¿De qué otra manera podría permanecer al lado de Shirou para protegerlo como iguales? ¿Y tú lo estarías? Shirou cuestionó. El hombre no respondió. En cambio, dejó de caminar hacia adelante y evaluó a Shirou de arriba a abajo. «Eres joven para ser un mago», dijo el hombre. «¿Un heredero quizás? De cualquier manera, probablemente también hayas venido aquí para la reunión». ¿Reunión? Arturia preguntó con curiosidad desde el lado de Shirou, frunciendo el ceño en pensamiento, pero permaneciendo en silencio de todos modos. Shirou no respondió, ni dio ninguna indicación de una respuesta a la respuesta del hombre. «No necesitas hablar», dijo el hombre encogiéndose de hombros. «Solo tenía curiosidad, era todo». La mayoría de las familias como la nuestra tienden a permanecer ocultas a la vista, y probablemente seguirán haciéndolo en su mayor parte incluso después de esta reunión, a menos que ocurra algo sustancial. Por eso no tiene sentido que sé mi nombre, y no tiene sentido que sepa el tuyo. Esta puede ser la primera y última vez que nos veamos». Mientras el hombre continuaba hablando, más y más Shirou lo encontraba extraño, mientras los ojos del hombre se alejaban de él y se dirigían a Arturia. Todos los magos tradicionales eran investigadores naturales en el campo de la magia. Lo que Arturia tenía debido a su constitución, definitivamente era algo que valía la pena investigar para la mayoría de los magos. Y de alguna manera, Shirou tenía un sentimiento cada vez más malo cuanto más tiempo miraba el hombre a Arturia. La persona en cuestión se protegió inconscientemente de la mirada del hombre, escondiéndose y presionando su cuerpo más cerca del de Shirou. El león sobre su cabeza dando un rugido bajo, ya que estaba claro que se sentía amenazado. «Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces nos iremos», dijo Shirou, dándose la vuelta y arrastrando a Arturia con él. Realmente no quería involucrarse en este tipo de situación en este momento si era posible. Primero quería sacar a Arturia de la situación y luego ocuparse solo de las cosas relacionadas con la asociación de magos. Aceptar dejarla luchar junto a él contra enemigos comunes era una cosa, pero dejarla luchar junto a él contra un mago era otra, no hasta que al menos pudiera entender cómo usar la explosión de maná para ayudarla a salir de situaciones peligrosas. Mana Burst era una de las habilidades de Sabres que permitían al usuario infundir su arma y cuerpo con magia y expulsarla instantáneamente, recreando el efecto de un chorro de agua y atrapando a los enemigos por sorpresa con velocidad y potencia instantáneas. Con la forma en que Merlin estaba entrenando a Arturia en ese momento, estaba claro que la estaba entrenando para utilizar la explosión de maná para cortar las enredaderas suspendiéndola en una ráfaga de poder. Sin embargo, era un hecho que aún no lo había aprendido. Shirou no dio más de un par de pasos con Arturia hasta que el hombre levantó la voz. «Espera», dijo el hombre, su expresión cambió de una de calma a una de interés. «¿Esa persona a tu lado?». Al escuchar la pregunta del hombre, la expresión de Shirou se volvió fría de inmediato. Su intuición era correcta de una forma u otra, el hombre había podido discernir algo único sobre Arturia y por lo que parecía, no estaba del todo seguro, pero estaba dispuesto a actuar sobre la curiosidad de un momento. «No es de tu incumbencia», dijo Shirou rápidamente, «y si preguntas más, estoy seguro de que sabes lo que